Hola a todas y todos, estudiantes de primer año de bachillerato sección C, que llevan conmigo la asignatura de orientación para la vida. Este es el video de la guía número 17, cuyo tema es responsabilidad personal y social en la sexualidad, específicamente métodos anticonceptivos y las infecciones de transmisión sexual o ITS. Para esta guía vamos a revisar 3 indicadores de logro, desde la legislación sobre el tema de sexualidad, el aspecto de los métodos anticonceptivos y finalmente las infecciones de transmisión sexual. Vamos a revisar 11 derechos sexuales, que son aquellos que buscan que las personas tengan una sexualidad saludable o segura. El primero es a la libertad sexual, que protege a cualquier tipo de coerción, explotación o abuso en el área sexual. De ahí tenemos en el 2 el derecho a la autonomía, integridad y seguridad del cuerpo sexual, que involucra tanto que las personas puedan tomar decisiones sobre su propia vida sexual, pero también que estén libres de tortura, de mutilación o de violencia. Ahí tenemos en el 3 el derecho a la privacidad sexual, que es que las personas puedan decidir sobre qué aspectos de su vida sexual van a ser compartidos con otras personas, sin afectar a otros y sin ser afectados ellos mismos. En el 4 tenemos el derecho a la equidad, específicamente sexual, es decir, que no haya una discriminación por razón de sexo, género u orientación sexual. El número 5 es el derecho al placer, ya que se ve este como una fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual e incluso espiritual. En el número 6 es el derecho a la expresión sexual emocional, que reconoce que no solo es la parte erótica o sexual, sino que también aquellos aspectos más de comunicación, de expresión emocional, de contacto con otras personas en el ámbito afectivo. Tenemos en el 7 el de la libre asociación sexual, que está orientado a casarse, no casarse, divorciarse o establecer cualquier tipo de asociación sexual que no afecte a otras personas. El número 8 es el derecho a hacer opciones reproductivas libres y responsables, es decir, decidir sobre tener niños o no, el número o el tiempo entre cada uno, y por tanto tener acceso a los métodos que le ayuden a regular estas decisiones. Relacionado a este, en el 9, tenemos el derecho a información basada en el conocimiento científico, es decir, las personas tienen y deben de tener la posibilidad de tener información, de tener acceso a información que ha sido comprobada y que les va a ayudar a decidir de una mejor manera. Y relacionado con esto es el derecho número 10, que es el de la educación sexual comprensiva, es decir, el anterior hablamos de que ellos tienen que tener a su disposición, pero aquí hablamos de que tiene que haber instituciones sociales que se encarguen de promover, de impartir este tipo de información. Y finalmente en el 11 es el derecho al cuidado de la salud sexual, es decir, que tengan a su disposición cualquier tipo de apoyo de cualquier dificultad, tengan la posibilidad de tener tratamientos, pero también que haya una prevención para evitar este tipo de problemas. El siguiente gran tema son los métodos anticonceptivos, es decir, aquellos que se utilizan para limitar la capacidad reproductiva del individuo,
de una pareja, ya sea temporal o permanente. Tenemos 4 categorías de métodos anticonceptivos. Por un lado están los hormonales, que se basan en la secreción de ciertas sustancias, de ciertas hormonas que regulan los procesos internos. De ahí tenemos los métodos de barrera, que son aquellos que se encargan de, mediante una barrera física, impedir que se dé la fecundación. En la siguiente categoría son los basados en el conocimiento de la fertilidad, es decir, conocimiento del cuerpo y en qué momentos se es más fértil para abstenerse o para controlar y evitar también una fecundación. El siguiente son los vaginales, que como su nombre lo dice, se enfoca en esa área específicamente. Y los métodos definitivos son aquellos en los que, en contrario a los anteriores, no es temporal, sino que es permanente, aunque exista una pequeña probabilidad de ser revertidos a voluntad. El primero que vamos a ver es el de anticonceptivos orales o pastillas. Vemos abajo el índice de efectividad, el porcentaje que está ahí nos dice qué tan efectivo es. En este caso el 97%, ya que se basa a través de hormonas sintéticas que modifican la composición hormonal del organismo y así evita que ocurra la ovulación o hace que sea más difícil el movimiento de los espermatozoides. Y en ese sentido podemos encontrar ventajas y desventajas. Entre las ventajas está que regula la menstruación, pero al mismo tiempo las desventajas es que requiere que la persona esté pendiente, que vaya tomando estas pastillas. O la otra que es bastante común en la mayoría de métodos anticonceptivos es que no ofrece una protección contra las infecciones de transmisión sexual. El siguiente son las inyecciones, que funciona igual que las pastillas, regula hormonalmente, pero en estas no es diaria la ingesta como en las pastillas, sino que se funciona la inyección para 1, 2 o incluso 3 meses. La efectividad es similar, las ventajas también son similares y las desventajas igual, y podemos resaltar el hecho de que el retorno de la fertilidad demora hasta 4 meses después de que se ha tomado la última inyección. De ahí tenemos el anillo anticonceptivo vaginal, que es un pequeño dispositivo flexible en forma de anillo, por eso su nombre, que se coloca en la vagina durante 3 semanas, tiempo en el cual va liberando hormonas que, así como los métodos anteriores, afectan o impiden la ovulación e interfieren en estos procesos. De ahí tenemos el implante hormonal subtérmico, que así como los anteriores, libera hormonas para regular los procesos de ovulación. Igualmente el sistema o el estado dentro de la vagina y el útero para disminuir la probabilidad de movimiento de los espermatozoides. Y esto lo hace, o de donde viene la segregación de hormonas, es por un implante puesto o insertado en el antebrazo, que tiene una duración de aproximadamente 5 años. Por tanto, esa es una de sus ventajas, pero también la desventaja es que tiene que ser colocado por una persona especializada. El siguiente es el hormonal transdérmico o parche, es decir, ya no va al interior del antebrazo,
sino que va colocado, adherido a la piel, pero que igualmente va liberando cierta cantidad de hormonas. Y este se coloca por semana. Realmente se recomienda que sean 3 semanas y de ahí una cuarta que no se ha colocado. La ventaja es que no interfiere, pero la ventaja es que hay que tener ese cuidado de estarlo cambiando, porque si no se cambia, la efectividad va a disminuir. De ahí tenemos las PAE, las pastillas anticonceptivas de emergencia, que me preguntaban en la clase anterior. Estas también son unas pastillas que eh, liberan una alta dosis de hormonas, pero que a diferencia de las anticonceptivas que veíamos al inicio, estas se toman después de la relación sexual. Está establecido como el tiempo, el parámetro, se toma una y después se toma otra cierto tiempo después. Lo más que se puede tomar es 5 días después, pero la efectividad va reduciéndose. Recién pasado la relación sexual tiene un 90% de efectividad, pero a medida pasa el tiempo va reduciendo, porque lo que hace estas pastillas es, con la liberación de hormonas, detener o retrasar la ovulación, dificultar la movilidad de los espermatozoides, por tanto, evitar la fecundación. No es abortiva porque su efecto es antes de la fecundación. Habiendo una fecundación ya no tiene efecto alguno y por tanto no impediría un embarazo. El siguiente es el dispositivo intrauterino o DIU, que es un objeto plástico, usualmente más conocido es una T de cobre, que contiene hormonas, el cual altera las condiciones normales del útero y que impide el paso de los espermatozoides. En este sentido, por un lado, la desventaja que tiene es que debe ser colocado por un especialista, pero la ventaja es que tiene una duración de aproximadamente 10 años. Es decir, es colocado y ya no, un cambio o la remoción de este sería hasta 10 años después. De ahí tenemos uno de los métodos más conocidos, que es el condón. Pero claro, no solo existe el masculino, que es el que usualmente se conoce, que es la funda, usualmente hecha de látex que cubre el pene, sino que también hay un condón femenino que se coloca dentro de la vagina, que tiene también hecho de látex y que funcionan de la misma forma. Es decir, que retienen el semen de manera que no entre en la vagina como tal. Las ventajas que tiene es que es el único método anticonceptivo que también previene de infecciones de transmisión sexual. Las desventajas es que hay personas que son alérgicas al látex. Hay opciones diferentes, pero las más comunes, los condones más comunes son de látex. La otra desventaja es que hay cierta posibilidad de que se rompa y por tanto la efectividad disminuye. Y si bien eh, los hombres suelen reportar que hay una reducción de la sensibilidad, esa reducción no es sumamente alta como para que sea un factor decisivo para dejar de utilizarlo y exponerse, por tanto, no solo al embarazo, sino también a enfermedades. Estos 3 métodos, el de calendario, mucocervical y temperatura basal, son similares, tienen como principio común la revisión diaria para poder identificar el periodo fértil. El de calendario implica
revisar durante un periodo aproximado de 6 meses cuántos días dura todo su ciclo menstrual y entonces hacer el cálculo de en qué momento sería el periodo fértil. El de moco cervical es la revisión de la mucosa en la área vaginal porque tiene diferentes características dependiendo del momento del ciclo. Y la temperatura basal es similar, es decir, que la temperatura varía, teniendo cierto rango durante los días fértiles. Claro que eso tiene ventajas porque no hay costo, porque no hay efectos secundarios como lo tienen, por ejemplo, los hormonales, pero la desventaja es que requiere el tiempo para poder identificar y conocer el cuerpo. Requiere que durante el periodo fértil, si no se quiere quedar embarazado, entonces se practica la abstinencia, lo cual obviamente requiere un esfuerzo de voluntad de ambas partes y de compromiso de ambos. Y finalmente, y el más crítico de estas desventajas es que requiere ciclos regulares, lo cual no es la realidad para todas las personas. Entonces, por eso su nivel de efectividad no es completamente bajo, pero tampoco completamente alto. Aquí igualmente agrupamos varios tipos de métodos porque funcionan de una manera similar. Tanto los espermaticidas, jaleas, espumas, óvulos, tabletas vaginales o cremas. Estos son diferentes sustancias eh, que se introducen dentro de la vagina y esto solamente es minutos antes de la relación sexual. Por ejemplo, los espermaticidas lo que hacen, así como suena su nombre, es matar o hacer incapaces de movilizarse los espermatozoides. La efectividad de estos es moderada y aumenta en la medida que se usa junto con, por ejemplo, con condones. De ahí tenemos el diafragma, que es en cierta medida similar a los anteriores, pero se diferencia por un lado porque va ya en la parte del cuello del útero. Se puede utilizar en conjunto con los anteriores, con un espermaticida, con una jalea. Impide, en este caso, que los espermatozoides pasen hacia ya las trompas de falopio y se puede dejar hasta 6 horas. Es decir, si la persona sabe que va a estar en una relación sexual en ese día, puede colocarlo horas antes. Sin embargo, este método es costoso y hay cierto riesgo de infecciones urinarias, que obviamente no es una consecuencia tan grave, pero no es deseable. De ahí tenemos el capuchón cervical, que es una pequeña copa que se coloca en el profundo de la vagina, cubriendo el cuello uterino y evita, por tanto, que el esperma llegue hasta el óvulo. Es un poco más pequeño que el diafragma, se puede dejar puesto más tiempo, incluso hasta 2 días, pero igual que el diafragma es altamente costoso y y ahí está el cuidado de colocarlo correctamente. Igual su efectividad es moderada, estamos hablando de un 60%. Aquí tenemos el que hablábamos el otro día, la ligadura de trompas, que es un método quirúrgico, que si bien es simple, conlleva ciertos riesgos, ciertos dolores incluso, rara vez es reversible e implica una leve incisión en el abdomen para poder bloquear o cortar directamente las trompas de falopio.
es muy efectiva. No hay en sí efectos en la salud. De hecho, las mujeres siguen teniendo menstruación, no afecta en ese sentido, pero es lo que veamos. Hay cierto riesgo en la operación. Por el otro lado, la vasectomía es un método quirúrgico seguro, simple y rápido. Es una operación ambulatoria, es decir, el mismo día que lo hacen ya puede salir. Pueden haber algunas complicaciones, pero es muy baja la probabilidad y eh, son efectos que pueden ser contrarrestados con facilidad. Y lo que sí, la desventaja que tiene es que debes de esperar aproximadamente 3 meses para garantizar que ya no hayan espermatozoides en ninguno de los trayectos después de los conductos deferentes y así evitar verdaderamente un embarazo. El siguiente gran tema son las infecciones de transmisión sexual. Vamos a revisar cada una, en qué consisten, qué síntomas y cuál es el tratamiento. Si bien para la mayoría se van a dar cuenta que no se suelen dar síntomas, pero si no hay un tratamiento adecuado, en muchas de ellas se puede llegar a una situación de gravedad. Por ello es, por un lado, la importancia de protegerse para evitar contraer una de estas infecciones y en los casos que no haya habido protección, realizarse una evaluación para determinar si cuenta o no con dicha infección para realizar el tratamiento adecuado, evitar posibles consecuencias adversas posteriores y evitar contagiar a otras personas. La primera es la clamidia, que es una infección bacteriana que se transmite por contacto sexual, ya sea oral, anal o vaginal. Es asintomático cuando se presentan síntomas, suelen ser leves y se trata fácilmente con antibióticos. La siguiente es la gonorrea, que también es una infección bacteriana común que se trata también con antibióticos, se transmite por vía sexual y es usualmente asintomática. De ahí tenemos la hepatitis B. Hay 3 tipos de hepatitis. Esta es la que se transmite de manera sexual, aunque no solamente. Es decir, si una persona cuenta con esta hepatitis y otra persona tiene contacto con el semen, las secreciones vaginales, sangre u orina de la persona que lo tiene, entonces se va a infectar. Y esta infección afecta el hígado. No tiene una cura, es decir, una persona que contrae esta infección y la va a tener en su cuerpo, pero si los síntomas desaparecen solos y en muchos casos lo único que se necesita son medicamentos para sobrellevar los síntomas, para que no se empeore y se llegue ya a una situación de gravedad. El siguiente es el herpes, que es una infección que no tiene cura, es decir, permanece en el cuerpo y provoca brotes de ampollas o llagas dolorosas que aparecen y desaparecen y se contagia por el contacto de piel en piel con las áreas infectadas, que usualmente suelen ser las áreas genitales. De ahí tenemos el más conocido, que es el VIH o el virus de inmunodeficiencia humana, el cual afecta el sistema inmunitario, provocando que las personas se enfermen con mayor facilidad y en un nivel de gravedad incluso llegar a la muerte. Este se propaga durante el sexo, aunque no únicamente,
ya que su medio de propagación es similar a la hepatitis, es decir, ya sea por el contacto con el semen, con las secreciones vaginales, con la sangre o con la leche materna de una persona que tenga el virus. No hay cura, es decir, una persona que contrae el virus no puede deshacerse de él, se queda y se permanece en el cuerpo, pero sí puede ser tratable, es decir, alcanzar muchos años de vida y una vida bastante eh, saludable con los medicamentos y con el tratamiento adecuado. En el 6 tenemos el virus del papiloma humano, que es una infección inofensiva porque desaparece espontáneamente, pero hay algunos tipos que pueden llegar incluso a provocar verrugas genitales o incluso cáncer. En el número 7 tenemos uno también bastante conocido que es el sífilis. Igual es una infección bacteriana, es decir, que se puede tratar con antibióticos. Esta genera llagas, las cuales se contagian de piel a piel, usualmente relaciones sexuales, ya que se dan en las zonas genitales. Y el último son las tricomoniasis, que es causado por un parásito, el cual se propaga con mayor facilidad durante el sexo. Puede ser asintomático o puede generar cierta irritación y picazón y se cura con medicamentos. Con todo ese contenido, ustedes van a realizar 4 actividades. La primera es una reflexión personal sobre el acceso a información de este tipo que han tenido previamente. De ahí tienen que ustedes escribir su opinión sobre el cumplimiento de los derechos sexuales que revisábamos al inicio, si se están cumpliendo dentro de nuestro país. En el número 3 está el esquema, un esquema de los métodos anticonceptivos basados en las categorías que se presentaron. Entonces, todos los métodos anticonceptivos vistos, ustedes van y los representan agrupándolos de acuerdo a esas categorías y de ahí describen brevemente, tal y como lo he hecho en el video, pero por escrito, con una ventaja y una desventaja. Y por último, un cuadro comparativo de las infecciones de transmisión sexual en sus síntomas, en su método de adquisición y en su tratamiento. Y como siempre, cualquier duda o consulta en la clase del martes y podemos resolver en la asesoría o en el correo institucional. Estaré ahí pendiente.